me tocó estar solo. Bueno, no tanto, acá está el camarógrafo, no hay tanto problema. Me faltaron. No te vayan a robar. Ándale. Ya. Hasta falta nada más que traiga los audífonos de Jacobo Zabludowski y ahí voy de... Sí, ¿verdad? 24 minutos, sí, el reportaje de hoy, ya está... No, ya. Todavía no falta. Bueno, está bien. Señores, ahora vamos a complacer otro, ¿cómo decirlo? Otro tema un poco más bonito, por así decirlo. El cual, pues, obviamente me veo muy ladeado, ¿verdad? Bueno, ya que... como tal, fíjense. Yo he estado hablando sobre ciertas artes marciales que se hacen famosos, pero nunca he mencionado cómo es que se hacen famosos. Pues obviamente siempre son programas televisivos, películas e inclusive caricaturas. En especial el anime. El anime pues ha sido pues el pan de cada día recientemente, bueno, desde hace tiempo, en pocas palabras. ¿Quién no ha visto Pokémon, Dragon Ball, todo esto? Pues bueno, señores, pues este tema es algo muy especial, ya que pues si me traté de enganchar a las artes marciales falsas, que sí existen, ya lo hemos comentado, y no pasó un cacho de video que quería, que a ver si aparecía por ahí, en el cual estaba haciendo una media cata, creo que no se grabó, como sea, porque este se cayó. Así que, bueno, órale, si va a aparecer, bueno, pues si quieres en el intro y todo, para que parezca que yo, órale. Corta eso. No es cierto. Bueno, fíjense, el anime ha sido una fuente inagotable de historias con respecto inclusive a películas de remake, Speed Racer, en fin. Es que nada más se me viene a la mente Speed Racer porque sí, en realidad Speed Racer se llamaba Mad Coco. Ya luego les comentaré la historia que no tiene nada que ver con deportes de contacto, pero sí hubo un montón de golpes en ese anime. Bueno, señores, pues fíjense, hay un montón de temáticas de peleas, en el cual posiblemente me centraré en las más populares y en unas interesantes. ¿Por qué? Porque pues obviamente hay que mencionarlas, hay que constatarlas. En primer lugar, pues tenemos obviamente a su estreno de la siguiente película en el cual va a aparecer Broly, pues obviamente es Dragon Ball. Dragon Ball ha sido una de las, como quien dice, animes canon, que obviamente cualquier persona ha visto en su vida o ha escuchado así de fácil. Alguien si escucha Dragon Ball ya sabe a lo que va: Goku, Vegeta, Piccolo, Krillin, Goku, ya, eso, como tal. Lo interesante de Dragon Ball es de que no solamente nos muestran una cierta alteración con un personaje legendario que es Son Goku, que es una representación del dios Rey Mono, que pues obviamente aparece en este anime, que ya después empiezan a generar este tipo de controversias, de historias y demás, que al final se sobreexplotó y tenemos un Dragon Ball súper increíble con un montón de personajes, pero esa es otra historia. Lo interesante de esto es de que cuando se centra un poco la trama de Dragon Ball es con el torneo de las artes marciales, que se supone es a nivel mundial. Aparecen un sinfín de competidores, los cuales pues obviamente demuestran ciertas habilidades en artes marciales. Si no, recuerden a que estuvieron muchos luchadores de Muay Thai, muchos monjes shaolines ahí dentro de la competencia, inclusive el mismo maestro Roshi, que estaba emulando a un maestro clásico de estas de películas de Bruce Lee, que para que pasara desapercibido tomó el nombre de Jackie Chun. Ay, ¿a quién se referirá? Como tal, es uno de estos animes que pues siempre van a tener en constante el hecho de que siempre hay disponibilidad a contiendas de lucha en distintos estilos. Obviamente pues ya después nos centramos un poco más en la historia de Goku y la fregada, y ya con eso pues tenemos un montón de hazañas de este hombre. El siguiente pues obviamente es otra más que hemos escuchado. Bueno, algunos ya han escuchado de estos otakus de antaño, que pues ahí se pronuncian de esta generación de animes viejitos. Bueno, no tan viejito, fíjense, Kenichi, el cual pues es un joven que entra a un dojo, el cual está repleto de maestros de artes marciales, y los cuales pues durante toda la temporada el joven se la pasa aprendiendo una y otra vez con estos maestros. Una cosa es de que también se trata de ligar a la hija del gran sensei, pero eso es otra historia.
lo cual pues obviamente nos enseña el hecho de que este joven ya aprende a copiar inclusive los estilos de estos maestros. Son distintos y los cuales pues obviamente hacen referencia a que si alguien es capaz de aprender, si a lo que va es aprender, obtiene un resultado benéfico, que es más que nada en lo que se desenvuelve la historia de Kenichi, a lograr competir inclusive en contra de estos maestros y derrotarlos en algunas ocasiones. Si no, pues ahí les recomiendo que lo vean como tal. Otro más que también se ha hecho popular por ser un meme increíblemente explotable es Hokuto no Ken, el puño de la estrella del norte, que pues obviamente no es... Kenshiro, ¿no? El Kenshiro, exactamente, Kenshiro. Kenshiro. Ajá. Este hombre que decía Oweramu, Oshineru y el otro Nani, bolas, man. No, es que ese punto de la historia tiene un porqué. Si ven toda la trama, inclusive hay ovas de Kenshiro repitiendo la historia una y otra vez. El más reciente nos muestra de que Kenshiro no es un simple hombre que solamente toca y mata. El hombre, desde que empezó todo este embrollo estilo probablemente en el futuro que nos vaya a tocar, tipo Mad Max, que pues obviamente va desencadenando un montón de cosas en las cuales es aprender a defenderse de manera efectiva ante algunas adversidades, lo cual aparecen 3 personajes: Rao, Kenshiro y también Toki, que son considerados los hermanos del Hokuto, que pues obviamente es el estilo que manejan ellos, lo cual traducido un poco a lo que ellos aprendieron, son artes marciales sí, como kung fu, karate, un poco más de mezclado. Es más o menos a lo que trataban de emular a Jeet Kune Do, más o menos, pero un poco más exagerado, lo cual hace que estos hombres no solamente se conviertan en unas máquinas de pelea, sino también literal en dioses de la muerte. ¿Por qué? Porque inclusive controlan la fuerza de sus puños para matar a quien sea, de eso se trata. Pero como tal es el control de la fuerza sobre ellos, lo cual les da un poco más de contexto durante toda la historia, en lo cual lo convierte en sí en un personaje tanto fuerte, sensible y digamos pues honorable, porque de eso se trata más que nada el trasfondo de esta habilidad que tiene Kenshiro, que pues sí, muchos dicen, es que este vato nomás te toca y te mata. Bueno, eso dependerá también de las calidades que tiene este personaje. Ahora vamos a pasar a los que no muchos conocen, pero les recomiendo que lo vean. Hajime no Ippo, este joven Ippo, que es un boxeador, que aparece como un boxeador y que pues digamos, dicen muchos, nace con el talento nato para boxear. Dicen muchos que en realidad eso es lo que pasa, pero en realidad es una historia lo cual pues obviamente no se centra mucho tanto en artes marciales, pero sí en deportes de contacto. Es de esta temporada en la cual también aparecían tanto mangas, tanto la del desarrollo de animes deportivos. Dado el caso de que pues empezaba también el boom de aparecer tanto el manga de Tsubasa, Capitán Tsubasa, que es el de Oliver Atom, que todos y ahora sí ya se están aprendiendo los nombres en japonés. También había un montón, Slam Dunk, hay Slam otro que Dunk, se... ajá. Exacto. Y Hajime no Ippo, que pues obviamente es el que representaba un poco más la temática de boxeo. Es en sí pues una trama muy similar a lo que ya se pueden esperar de una telenovela, pero también se espera mucho del cómo es que un boxeador empieza a endurecer aún más su calidad. Es el hecho de que avanza de elevación de peso, inclusive de manejo de los puños, que pues obviamente es también algo interesante dentro de este deporte de contacto. No es decir de que vas a llegar a literalmente de un golpe destrozarle el cráneo a alguien, pero es el hecho de que este hombre llega a tener por ciertas dificultades que empieza a aparecer durante la trama, que llega a superar todo esto y llegar a ciertos logros que pues en el boxeo llegan a ser muy reconocidos. Tanto la derrota de un imbatible como un campeonato, que probablemente a muchos no se les hará importante en alguna de estas ocasiones por los escándalos que puedan aparecer, pero conociendo el trasfondo de un boxeador que pues en realidad sí está para, como quien dice, a la atención del público, creo yo que esto es un poco más interesante. Kinnikuman, pero pues este nombre de Kinnikuman creo que lo van a relacionar más con Kid Músculo. Kid Músculo, que es como tipo extraterrestre que pues en sí viene de un planeta el cual todos tienen la habilidad de luchar, de lucha libre. Esto es uno de los animes de lucha libre que pues dicen muchos, es el único que aparece. No señores, ahorita les digo cuál también aparecerá.
Como tal, Kinnikuman es uno de estos personajes que dicen muchos, son de estas referencias a lucha libre mundial. Y sí, hay una increíble gama de luchadores que aparecen ahí, muchos referentes a lucha libre internacional, inclusive en Ultimate Muscle, que es como spin-off que aparece de Kinnikuman, aparece la referencia a la NWO de Hulk Hogan, Scott Hall y Kevin Nash, pero pues obviamente las letras cambiadas y teniendo otro tipo de significado, pero como tal es la referencia, que es como un bando rebelde dentro de la organización en la cual está Kinnikuman, y como tal es también como un tipo de exageración con los movimientos que es muy probable que sí se puedan hacer actualmente ya en la lucha libre, pero en ese tiempo era un riesgo porque no estaban, primero, ni siquiera practicados. Dos, se veía la imposibilidad dado a que pues los luchadores que estaban dentro de estas ligas técnicamente eran pesados. A lo mucho se podría esperar de un mexicano que tuviera la técnica de manejar este tipo de llaveos, pero era muy difícil porque inclusive era la combinación de técnica con poder. Algo que que en ese tiempo, para lo que era 90s empezando los 2000, era un poco más difícil. Ya actualmente ya un luchador ya puede empezar a practicar este tipo de movimientos. Inclusive se pueden ver un poco más vistosos. Si no, les recomiendo los finishers que aparecen a partir del 2015, que es en donde ya empezamos a ver un poco más de espectáculo con respecto a estos movimientos. Y obviamente, como les dije, no es ni el único anime y manga que aparece de lucha libre, sino que Tiger Mask, que en realidad pues el personaje salió de este manga, este luchador, aparece con una trama un poco similar a la de Hippo, porque inclusive obviamente nos vamos entrando a la historia un poco telenovelesca de un personaje, el cual pues obviamente está en elevación para ser el mejor luchador. En el caso de Hippo es el mejor boxeador, en el caso de Tiger es el mejor luchador, que inclusive inicia como rudo, porque así inicia como un rudo que literalmente es imbatible. Lo apodan el demonio amarillo, el cual pues obviamente por un pequeño accidente empieza a como que a recapitular toda su vida, y de igual manera empieza como a reinsersar un poco de sus cosas para convertirse en una mejor persona. Inclusive llega a México a entrenar, y lo que se convierte en un personaje que se vuelve temible, se vuelve en el ídolo de todos, enfrentando a todos los luchadores de una organización llamada La Montaña del Tigre. Algo que pues obviamente es algo, digamos, suena gimmick de lucha libre. Pues sí, la mera verdad, pero es una trama que, siendo un anime viejísimo, eso sí se los digo, es un anime viejísimo, pues llega a interesar en ciertas ocasiones, por lo cual la New Japan Pro Wrestling, al momento de crear sus personajes y que empezara a enlazar a mucha gente, a atraer mucha gente, hace el personaje de Tiger Mask físico, y entre lo que son 4 personas le dieron vida para este personaje, sigue vigente. Algo que pues obviamente en Japón este tipo de personajes no solamente son imbatibles, pero son icónicos, que al final se vuelven literalmente un boom. Y por último, este es el más importante, inclusive les digo, antes de llegar al último, Tiger Mask W, ese lo pueden encontrar en cualquier página de anime, pues ahí se lo recomiendo, infinitamente se lo recomiendo, y tiene referencias inclusive a luchadores actuales. El último que les voy a mencionar no es muy conocido, pero si alguien lo conoce, créanme, ahorita pues estoy a medias de verlo, pero me interesó demasiado. Baki the Grappler es un personaje un poco muy extraño, pero es a lo que yo me referiría como la personalidad de un luchador de artes marciales mixtas. ¿Por qué? Se convierte en un personaje muy interesante porque no iniciamos con Baki, iniciamos con su padre Yujiro Hama, que en realidad es un monstruo, una bestia de la pelea. Es la dinastía de los Hama, que es el apellido de Baki. Empieza a ser notorio, y más durante la intervención de Estados Unidos en Japón. Es el hombre en esta historia que humilla a toda una nación. Él solo literalmente hizo pomada al ejército norteamericano. En la historia. Que como tal, pues el hombre era famoso por el hecho de que conocía los puntos débiles de las personas, se adaptaba increíblemente a la forma de pelea de ellos, y aún mejor,
se le conocía que cuando entraba a un estado muy, muy tenso de fuerza máxima, se le dibujaba en su espalda un ogro, bueno, un oni, que es denominativo de un demonio japonés. Un oni, la cara de un oni en la espalda, y eso se ve impresionante en el manga. Creo que en el anime no se distingue bien, no se forma bien, pero créanme, si buscan imágenes del manga de Baki, de Yujiro, cuando se le forma el demonio en la espalda, es increíble, es impresionante. Lo cual, pues obviamente la historia relata que el señor Yujiro estuvo haciendo la de la loquera con dos mujeres. A una, pues obviamente ahí la deja tirada, que era una espía estadounidense, y la otra era la esposa de un millonario japonés, el cual pues obviamente el señor asesina al señor y se queda con la esposa, y ahí con esa señora tiene a Baki. Y Baki pues obviamente es un joven que empieza a querer tener este tipo de acercamientos a la pelea, más que nada por la incitación genética, es lo que dicen de los Hama. Y lo que empieza a tener un poco más de interés es que el mismo Yujiro busca a su hijo para literalmente entrenarlo en este arte de combate multitudinario, lo cual pues obviamente les digo, es una referencia muy clara a las artes marciales mixtas, que pues obviamente Yujiro lo que busca es encontrar al oponente digno. Y pues como tal su idea fue de que si quería tener un hijo, él fuera ese oponente digno. Lo cual pues sucede en un montón de peleas y se dice ya en distintas partes de esta historia. No es tanto spoiler, pero de todos modos es interesante cómo se maneja este personaje. Llega inclusive Yujiro a entender a su hijo, y ya de ahí ya no terminé de leer porque pues todavía me falta ese cacho. Entonces, como tal, hay un montón de historias tanto en anime como en algunas películas, porque películas puedo mencionar un montón, pero que en realidad reflejen el avance de una persona dentro de lo que es el entorno de lo que es los deportes de contacto. Llega a tener una amplia forma de conocer este tipo de deportes como tal, y lo voy a repasar. Baki es como yo diría, el representante de las MMA en total. Hasta aquí lo voy a escribir. El Puño de la Estrella del Norte es más que nada es una reimaginación de la técnica o de la creación de las técnicas marciales. Ajá. Fíjense, un gran homenaje a Bruce Lee, un gran homenaje más por los gritos que lanza. Y a Mad Max. Ándale. Kenichi, pues obviamente no tanto MMA, pero como el reflejo de un alumno deseoso de aprender artes marciales. Dragon Ball como el de este mito de las peleas Sanda. Tanto Tiger Mask como Kinnikuman, lucha libre, y Hajime no Ippo, boxeo. Algo que pues obviamente les recomiendo vean estos títulos. Dragon Ball es fácil, las demás ahí las pueden buscar en internet. Y pues con esto me despido porque ya se nos está como que queriendo avanzar un cierto... Ay Dios, caray, a ver, sí, mejor porque ahorita como que esto sí tiene un poco más de atención. Y no se me preocupen, ya saben, estén atentos a la programación de Ihum Play, y de igual manera a esto que es Dojo Ihum, señores. Bueno, pues sin más que decirles, pues ahí los dejo con mi pequeño fragmento de minicatas, a ver si me salió bien, y si no, pues ahí salieron. Bueno, pues entonces nos vemos, adiós. Ya.